Credit Corp Capital. Lo mantenemos informado. Buen día y gracias por escuchar esta segunda entrega de la Brújula del Portafolio, realizada por el equipo de asesoría de inversiones de gestión patrimonial en Colombia. Brevemente abordaremos temas de coyuntura relevantes que afectan positiva o negativamente las estrategias de inversión en los portafolios. En primer lugar, en cuanto al mercado a nivel global, las tasas de los bonos del Tesoro americano a 10 años han estado al alza, pasando de niveles del 1,35% al 1,60%. Ha ocurrido un fortalecimiento del dólar que pasó de niveles de 92 a 94 puntos, según el índice de XY que mide el valor del dólar frente a otras monedas fuertes. También ha habido altos precios del petróleo, con la referencia Brent alcanzando niveles de $84 por barril, máximos desde el 2018, y algunas correcciones en los índices accionarios en las economías desarrolladas. A nivel local, sin embargo, en medio de esta moderación en el apetito por riesgo a nivel global, el peso colombiano permaneció relativamente estable en septiembre e incluso ha exhibido un fortalecimiento recientemente. Asimismo, las acciones colombianas vienen repuntando de manera consistente, mientras que lo negativo ha corrido por cuenta de la renta fija que ha llegado a niveles de tasas muy superiores a la inflación de largo plazo y a la tasa de interés del Banco de la República. Con respecto a la economía en Estados Unidos, ha sido relevante la discusión acerca de temas fiscales, como la ausencia de consenso político para aumentar el techo de la deuda pública o el plan de infraestructura social. A esto se suma que en las principales economías ha ganado tracción el riesgo de estanflación, es decir, alta inflación con estancamiento económico, mientras que los mayores bancos centrales han anunciado la cercanía del inicio de reducciones de inyección de liquidez, fenómeno conocido como el tapering. Por otra parte, se ha hecho evidente una crisis energética que ha afectado a China, Reino Unido y otros países de Europa, que vienen alimentando temores sobre todo en el caso de la inflación. Finalmente, las regulaciones en diversos sectores de China están pasando factura en el sector inmobiliario, específicamente lo que sucedió con el caso de Evergrande, además de los efectos ya observados en las compañías tecnológicas. En lo local, durante septiembre regresaron las presiones negativas para el mercado de renta fija, particularmente para los títulos de deuda pública o TES. A pesar de la aprobación de la reforma tributaria, las presiones inflacionarias que han superado el rango meta de inflación al ubicarse en 4,51% en septiembre, acompañadas de las presiones sobre la renta fija global, han sido los factores que han afectado este mercado. No obstante, las noticias para Colombia son bastante positivas. La agencia calificadora Moody's mantuvo la calificación grado de inversión e incluso mejoró el outlook de la calificación crediticia del país. Adicionalmente, en septiembre se aprobó la reforma tributaria, mientras que el principal producto de exportación, que es el petróleo, mantiene precios elevados. Y también se han dado mejoras recientes en pronósticos de crecimiento económico, apuntando a un registro cercano al 9% para todo 2021. En septiembre también ocurrió el inicio del ciclo alcista de tasas de interés por parte del Banco de la República, con un incremento de 25 puntos básicos entre el 1,75 y el 2% en la tasa de intervención del emisor. Ahora la pregunta es hasta dónde llegará este incremento. En cuanto a recomendaciones y estrategias, nuevamente la diversificación vuelve a mostrar sus bondades, puesto que en medio de una corrección en los activos internacionales, la valorización de la renta variable local está apoyando el desempeño y la relación riesgo-retorno de los portafolios. A pesar de la moderación reciente en el apetito por riesgo en cuanto a activos internacionales, mantenemos la sobreponderación en renta variable frente a renta fija, aunque retirando la preferencia por Europa frente a Estados Unidos y manteniendo preferencia por regiones como el Reino Unido o Latinoamérica. Entre tanto, al interior de la renta fija global, mantenemos la preferencia por riesgo de crédito, es decir, high yield en Estados Unidos, beneficiado por el buen momento del sector energía, así como deuda corporativa de economías emergentes ante las buenas perspectivas de crecimiento económico y el espacio para soportar nuevas presiones alcistas en las tasas de los bonos de deuda pública de las economías desarrolladas. Con respecto a los activos locales, parece haber comenzado la recuperación de la renta variable del rezago frente a otros mercados accionarios, lo cual se soporta en mejores perspectivas económicas, avances en el ritmo de vacunación y la dinámica de los precios en commodities como el petróleo. Por lo tanto, sobreponderar la renta variable tiene sentido, aunque teniendo la claridad de ser un activo mucho menos líquido que la renta fija local. Entre tanto, las inversiones en renta fija ya muestran un descuento de alzas en la tasa de interés del Banco de la República, incluso hasta niveles del 4,75 o del 5%, de manera que si se modera la inflación en el 2022, se ven tasas muy atractivas en este activo desde ya. Por último, en medio del fuerte rebote de la economía, activos alternativos como el caso de los fondos inmobiliarios también lucen atractivos, siempre y cuando sean incorporados en porcentajes moderados y adecuados al perfil de riesgo de cada inversionista. Gracias por su atención y los invito a mantenerse en contacto con su asesor en Credit Corp Capital, quien está siempre dispuesto a acompañarlo en el seguimiento de su portafolio. Nos vemos en la siguiente entrega.